Bendiciones en este día. Hoy vamos a hacer un estudio sobre el maná, el alimento que Dios dio al pueblo de Israel durante los 40 años de su peregrinaje en el desierto. Y aquí donde se narra es en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Comienza diciendo: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo venía de Elín, venían de recibir esas fuentes de agua donde pudieron saciar su sed. Pero ahora venía otro problema, ahora venía el hambre. Ahora la queja era por el pan, el sustento sólido. Ellos habían recibido el sustento líquido y ahora precisaban del sustento sólido. Estaban en el desierto de Sin. Posiblemente es una abreviatura de Sinaí. Y ellos murmuraron contra Moisés y Aarón porque querían la comida. Ahora no solo iban a tener pan, sino Dios los iba a proveer de carne también. Es algo que echaban bastante en falta. Imagínense cientos de miles de personas con hambre, quejosas, llorando, anhelando su pasado de esclavitud, porque el descontento engrandece lo pasado y envilece lo presente. Ellos echaban de falta esa esclavitud que tenían en Egipto, pero en la comida, sin embargo, ahora que eran libres y estaban con Dios, pero anhelaban la comida que recibían de antes. Yo prefiero personalmente estar libre pero recibir de Dios a estar esclavo recibiendo alimentos de la tierra. Pues no es lógico pensar que como Dios te va a rescatar de un sitio y ahora se va a olvidar de ti. Es como cuando tú sacas un perro, un animal de una protectora, de una perrera, y ahora se te va a olvidar darle de comer. Es algo que te puede pasar, es algo que no puede pasar, pero a Dios no le pasa eso. Dios, si te saca de la tierra de Egipto, puedes estar tranquilo que ahora no te va a dejar pasando hambre, no te vas a morir de hambre. Este pueblo tenía esa falta de fe, esa falta de confianza en Dios, que pensaban que Dios iba a dejar que ellos perecieran, que ellos murieran de hambre, cuando no iba a ser así. Versículo 4, Dios, al oír las quejas del pueblo, dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, cada día la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Pues el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés y Aarón. La queja era hacia ellos, pero ellos hablaban para Dios. Porque déjame decirte que si murmuras contra un hombre de Dios, estás murmurando contra Dios. Entonces, durante los 40 años que vagaron por el desierto,
Versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Jehová proveyó el maná por primera vez en el desierto de Sin, durante esta última mitad del segundo mes después de la salida de Israel de Egipto en el año aproximadamente 1500 a.C. Este maná les sirvió de alimento hasta que entraron en Canaán, sobre el año 1473 a.C. aproximadamente, y allí ya empezaron a comer el producto de la tierra prometida. Josué capítulo 5, versículos 10 al 12. El maná aparecía sobre el suelo al evaporarse la capa de rocío que se formaba por la mañana. Nos recuerda a esto de nuevas son tus misericordias cada mañana, de manera que cada mañana este maná se renovaba. Así debe de ser la misericordia de Dios para tu vida. No trates de usar un regalo, una bendición, una misericordia de Dios, de querer aprovecharla para el día siguiente. Ten siempre en cuenta que cada día Dios tiene su fin. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. De manera que sobre la superficie del desierto había una cosa fina, hojaldrada, fina como la escarcha sobre la tierra. El nombre de maná viene de cuando por primera vez los israelitas la vieron, dijeron, ¿qué es? ¿O qué es esto? Literalmente la palabra era manhu, como vemos en el versículo 13 al 15. O en Números 11:9, que dice, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Probablemente este sea el origen del nombre, pues los israelitas mismos empezaron a llamar este alimento maná, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, su sabor como de hojuelas con miel, algo que nunca se había producido en la tierra. Dios lo trajo del cielo y les hizo degustar un alimento celestial. Este maná era blanco como la semilla de cilantro. Tenía el aspecto del bedelio, una sustancia transparente, similar a la cera, con una forma parecida a la de una perla. Su sabor era comparable al de tortas aplastadas con miel, o una torta dulce aceitada con una especie de sabor a aceite, después de molerse en un molino de mano o machacarse en un mortero, servía, o bien se hacían con él tortas y se horneaban. Esto lo seguimos viendo en el capítulo o en Números 11, versículos 7 al 8. Seguimos leyendo por el versículo 9, donde dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Porque hay veces que donde más podemos ver la gloria de Jehová es en el desierto. Es en el momento en el que más necesitamos de Él, en el momento de nuestras pruebas, en el momento en el que todo marcha mal. Pero cuando vemos ese rayo de luz que nos ilumina y que vemos cómo nos provee lo que necesitamos, es cuando vemos la gloria de Dios descender como una nube, ya sea que nos da lo que necesitemos, alimento, agua, provisión. Dios está ahí para darte la provisión que necesitas en tu desierto.
Versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Un gomer se traduce por la palabra montón. Esto equivale aproximadamente a unos 2 kilos 2,2 kilos aproximadamente, midiendo su peso en kilogramos. No hay ninguna sustancia natural conocida hoy en día que encaje en todo respecto con la descripción bíblica de este maná, por lo que hay muy poca base para identificarlo con algún producto que conozcamos hoy en día. Algo que podamos hacer hoy en día, algún alimento que se fabrique hoy en día, el ser humano no ha sido capaz de copiar. El ser humano no ha sido capaz de fabricar ese producto que el Señor mandó al desierto. Que lo que Dios hace exclusivamente para su pueblo, nadie es capaz de imitarlo. Esto se debe especialmente al aspecto milagroso implicado en la provisión divina del maná. La disponibilidad del maná no dependía de la época del año o de una ubicación particular en el desierto. Era gratuita, era accesible para todos. Aunque criaba gusanos y empezaba a heder al día siguiente si se guardaba durante la noche, el gomer adicional de maná que se recogía el sexto día para comerlo en el sábado no se estropeaba. Podríamos decir que era una especie de alimento inteligente. Sabía qué día de la semana era. Sabía que si una persona guardaba el maná del miércoles para el domingo, el miércoles por la mañana se iba a despertar esa persona con el maná podrido. Pero sin embargo guardaba el maná el miércoles y su porción para el sábado, este maná se encontraba intacto, fresco, tal y como si lo hubiera recogido ese mismo sábado. Los sábados no se formaba maná, lo que sirvió para que los israelitas respetaran la observancia del sábado, pues Dios siempre, por mucho que te dé, por mucho que te provea, Él siempre lo va a hacer respetando sus normas, sus leyes, sus veredictos, sus mandamientos. Porque si Él en aquella época mandaba a observar y guardar el sábado, no iba a hacer a su pueblo algo que estuviera en contra de esa ley. Este alimento estaba preparado para que el sábado no tuvieran que trabajar ni recoger alimentos. Ellos en los viernes deberían de recoger el alimento para el sábado. En Salmo 78, 24 dice: E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos.
El samita llamó al maná el grano del cielo, o pan del cielo, como dice en Salmos 105:40. Y dieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo, y el pan mismo de poderoso. Salmo 78:25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Versículo 20. Vemos la mala noticia, la desgracia, pues siempre tiene que haber alguno que no respeta la ley de Dios. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Porque un verdadero líder de Dios, un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios, recibe las leyes de Dios y las manda a su pueblo las acata. Deben de recibir las órdenes de Dios, pero siempre hay algún rebelde. Y un siervo de Dios no debe permitir eso. Moisés se enojó. Versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Ellos deberían de recibir esta bendición, deberían de levantarse y recogerla antes de que el sol se calentara. Esto nos recuerda cuando, por ejemplo, Jesucristo multiplicó los peces. Él no multiplicó los pescados. Jesucristo puede haber puesto perfectamente una mesa llena de pescados para que todo el mundo coma. Pero no. Jesucristo multiplicó los peces que deberían de recoger los pescadores. O también cuando le dijo a las mujeres, moved la piedra. La piedra debería de ser movida para que el milagro fuera hecho. Muchas veces el Señor va a actuar, pero antes demanda que tú te muevas. Él ofrecía el alimento, pero mandaba que los israelitas deberían de despertar antes de que el sol empezara a calentar, porque si no, se derretía y se quedaban sin su provisión, sin su alimento. Versículo 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 homeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó, ni se hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Pero aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. Versículo 31. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Es triste que siempre hay algún rebelde que no escuche las normas de Dios y trata de hacerlo por su cuenta. Dios dijo, no vayáis en día de reposo. Aún así, alguno fue a buscar su sustento en el día de reposo. No existe la avaricia para Dios.
Si Dios te dice que recojas hoy y mañana, hazlo. No quieras recoger la porción de mañana y mañana salir también a recoger. Para que las generaciones futuras también pudiesen ver el maná, Aarón tuvo que depositar delante de Jehová una vasija que contuviese un gomer, unos 2 litros 200 de maná. Así, cuando se terminó el arca del pacto, se puso dentro de esta arca sagrada una jarra de oro. Versículos 32 al 34, que ahora leemos. Dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio, es decir, del arca de Jehová, para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. O Hebreos capítulo 9, versículo 4. Dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sin embargo, unos 5 siglos más tarde, cuando el arca se trasladó de la tienda que David había erigido para ella al templo que Salomón había edificado, la jarra de oro había desaparecido. Segunda de Samuel 6:17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 10. Pero en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Había cumplido su propósito. También es triste ver, como leemos en el versículo 4, que Dios también hizo esto para probar el pueblo, pero ellos acabaron endureciendo su servicio. Nehemías 9:15. Dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su servir y no escucharon tus mandamientos. Se rebeló tantas veces el pueblo de Israel, aun con los milagros, los hechos sobrenaturales que hizo Dios para proveerlos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servir, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Versículo 17 de Nehemías: pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y en grande misericordia, porque no los abandonaste. En Números 11 vemos también cómo Dios usó estas codornices con las que trajo el alimento, también las usó para castigar al pueblo. En Números 11. Por eso os quiero recordar, hermanos, que hay veces que Dios nos puede dar una provisión, algo que necesitamos de Él, pero también lo puede hacer para probarnos, para ver qué hacemos con eso. Dice el libro de Job, si no recuerdo mal, o algún proverbio: no me des más de lo que merezco, no vaya a ser que me olvide de ti, o si me das menos, no vaya a ser que me enfade y me aleje de ti. En la vida necesitamos lo primordial, lo básico, lo justo, lo necesario.
porque si tenemos más de lo que necesitamos, corremos el riesgo de caer, de olvidarnos de Dios, de creernos que todo lo que tenemos, porque nos lo merecemos, porque somos más que nadie y porque es suerte. Déjame decirte que no es así. Hay veces que Dios te da algo para ver cómo lo usa. Dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús, todo el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aun lo poco que tiene le será quitado. Donde lo dijo Jesús, que todo aquel que tiene sus provisiones, sus recursos dados por Dios y los usa bien, Dios se lo multiplicará. Pero todo aquel que no tiene y no hace uso de él, aun lo poco que tiene le será quitado. Aprovecha bien lo que Dios te da. Haz con ello lo que Dios te demanda. Y te aseguro que Dios multiplicará tu provisión. Sabiendo lo que es el estudio de la tipología, los tipos, los antitipos, podemos definirlo como la figura de alguna realidad espiritual futura preparada por inspiración divina. Lo que quiere decir que son proféticos y no meras ilustraciones, que representan una realidad de una forma metafórica a algo referente en un futuro. Es decir, por ejemplo, puede representar un hecho del Nuevo Testamento que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, pero con otras expresiones, objetos o sucesos en el Antiguo Testamento. El cumplimiento de este tipo es el antitipo. Un antitipo puede ser una persona o cosa en el Antiguo Testamento, Un tipo puede ser una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Un tipo representa a un antitipo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el maná, este alimento que proveyó Dios, que cayó del cielo, es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo y el maná es el tipo. Terminando de leer el capítulo 16, versículo 35-36 dice: y así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. El maná es un tipo de Cristo, pues muy claramente lo podemos ver en Juan 6:35. Aunque es un pasaje muy bonito, podemos leerlo completo desde el versículo 25 hasta el 59. A esta narración, a esta parte, le titulan Jesús, el pan de vida. Jesús se declara ser el pan de vida varias veces. Lo deja bastante claro, porque lo repite varias veces. Aquí, para hacerlo más corto, para resumirlo brevemente, lo leeremos desde el versículo 31, donde dijo Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque no fue Moisés el que proveyó de pan al pueblo israelita. Los israelitas se quejaban a Moisés. Ellos le echaban la culpa a Moisés, murmuraban contra Moisés, pero fue Dios el que proveyó de alimento a su pueblo. Fue Dios el que mandaba este pan del cielo, no Moisés. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da
vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Aquí es donde Él se declara ser el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se declara ser el pan de vida. Un pan de vida eterno. No el pan que tienes que ir recogiendo diariamente. Es un pan de vida que una vez que lo pruebas y te alimentas de él, mantiene vivo, purificado, hidratado, alimentado eternamente en el nombre de Jesús. Porque dice: todo aquel que come de este pan no muere. Come de las palabras de Dios, el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. Él es Jesús. Y todo el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Él lo dijo: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Vuelvo a decir, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Más adelante, versículo 41, Él lo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús se declara de ser el pan. Jesús es el sustento, el alimento, tanto sólido como líquido. Todo aquello que necesita el ser humano para vivir está en Jesús. Si vas a Jesús, no tendrás jamás hambre ni sed. Porque el que de Él se alimenta no va a tener más hambre ni sed. Él es el pan que calma el hambre para siempre. Versículo 47, 48, Jesús lo vuelve a decir: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne, más adelante, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 58, vuelve a decir Jesús una vez más: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí lo dice Jesús. El pueblo israelita necesitaba el comer diario, una cantidad de pan diario. Pero Jesús es ese trozo de pan que tú recibes y te mantiene para siempre alimentado. Él es el pan de vida, porque Él siempre está contigo, eternamente, en cada momento. Por esto se dice que el maná es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo porque está representado por el maná, que es el tipo. Este pan lo recibimos diariamente, este maná que es Jesús lo recibimos diariamente mediante la oración. Mateo capítulo 6, versículo 11, que es donde Jesús está enseñando la oración, cómo debemos hacerla, cómo debemos dirigirnos a Dios Padre. Y dice a partir del versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
El pan nuestro de cada día hace alusión al maná de cada día que recibía el pueblo israelita, y así como el pueblo israelita todos los días debería de recoger su montón de maná, tú también cada día debes recibir tu maná mediante la oración, mediante la comunión, mediante el alimento espiritual que te da Dios Padre. No dejes ni un día de pedir por tu maná. Tu maná es la palabra de Dios, es Cristo, es la oración, la comunión con el Espíritu Santo, así como también el Espíritu Santo descendió del cielo cuando fue enviado por Jesús. Nuestro maná es Cristo. El pueblo israelita aún no conocía verdaderamente a Cristo como su alimento, pero nosotros lo tenemos hoy en día. Nosotros tenemos a Cristo, nuestro maná, nuestro pan de vida, el pan que descendió del cielo para darnos de su alimento, para darnos de su palabra, para darnos el sustento que necesitamos en nuestra vida espiritual, porque Él es Dios, nuestro Salvador, y Él quiere que estemos constantemente alimentándonos de Él. Así como el pueblo se alimentaba de su pan, tú debes alimentarte de Jesús mediante la oración y la comunión con Dios. Hay una última referencia sobre el maná que ya es un poco más enigmática, un poco más difícil de comprender, de entender, como, bueno, en mi opinión particular, como casi todo el libro de Apocalipsis. Es un libro complicado, referente a lo profético, a los mensajes, a los símbolos, y el maná tiene su propio símbolo. El maná lo encontramos en el capítulo 2, versículo 17 del libro de Apocalipsis, donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Atento, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La verdad es que es un versículo que no está bastante claro. No hay una interpretación perfecta, correcta, según mi opinión, sobre a qué se refiere con la piedrecita blanca, la piedrecita con el nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo que sí te puedo decir es que al que venciere daré a comer del maná escondido. Puede hacer alusión a Jesús mismo. Pues en este contexto el maná escondido puede ser entendido como una provisión divina y sobrenatural de sustento espiritual y eterno, disponible solo para aquellos que permanecen fieles y superan las pruebas, tentaciones y dificultades que puedan enfrentar en su camino como seguidores de Cristo. Recordamos que ante Cristo era un misterio que fue revelado para nosotros. Entonces también este maná escondido puede ser un misterio que se refiere que todo aquel que lo busca, como dice la palabra, lo halla, lo encuentra. Este maná escondido es el alimento, la provisión espiritual de Dios que tú encuentras una vez que te pones en comunión con el Padre. Y todo aquel que encuentra esa comunión con Cristo, que la busca, que la haya, la recibirá porque Dios se la entregará. Todo aquel que quiera del alimento, la provisión de este maná, la encontrará, dice la palabra. Le daré el maná escondido.
Pues es un poco similar al versículo 7, para el mensaje para la iglesia de Éfeso, donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero este mensaje del cual estamos hablando, el maná escondido, es un mensaje para la iglesia de Pérgamo, donde dice en el versículo 16: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Daré a comer del maná escondido. Maná escondido de Jesús. Pero déjame decirte que Él está cercano para los que le buscan, dice la palabra de Dios. La referencia al maná escondido también puede ser una alusión a la comunión íntima y personal que los creyentes pueden disfrutar con Jesucristo. Pues como ya hemos visto, Él se identifica a sí mismo como el pan de vida, Juan 6:35. Y el pan que descendió del cielo, Juan 6:41. De esta manera, la promesa del maná escondido representa una invitación a experimentar una relación profunda y transformadora con Jesús. Una relación que satisface todas tus necesidades espirituales. Te otorga vida eterna para quienes lo reciben. Este maná era necesario recogerlo a diario, pero Cristo está accesible siempre. Puedes levantarte temprano por la mañana, puedes buscarlo por la tarde, después de cada comida, 3 veces al día como hacía Daniel, por la noche. No tiene el tiempo en el que sale, así como se limitaba el maná, que salía al amanecer por las mañanas. Cristo está disponible las 24 horas del día para que usted lo busque. Cristo es el maná que desciende del cielo, está disponible en su cámara secreta, en su habitación, donde Él desea que usted permanezca, cierre la puerta, busque de Él, le pida, le clame, para que usted halle el maná, el alimento, el pan que desciende del cielo, baje hacia su corazón. Este maná perdura para siempre. Este maná era un alimento que para el pueblo israelita estuvo 40 años, pero para nosotros, que es Cristo, es eternamente. Y el que coma de este maná, que es Cristo, no muere. Tendrá vida eterna en el reino de los cielos con Dios. El maná del cielo no solo flotó hacia la boca de todos, era gratis y abundante, pero la gente tenía que levantarse y recogerlo todos los días antes de que el sol lo derritiera. ¿Pero qué demanda Dios de ti? ¿Qué te pide Dios? Dios simplemente quiere que acudas a Él con un corazón quebrantado, necesitado, un corazón vacío, así como tu estómago debe de estar vacío, para que al igual que tu estómago lo llenaban los israelitas con el pan del cielo, tu corazón vacío lo llena Jesús con el alimento espiritual. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque todo aquel que es pobre en el espíritu tiene un espíritu vacío que necesita ser llenado, que necesita ser enriquecido. Entonces esta persona que tiene el espíritu empobrecido, con escasez, viene Jesús y lo llena.
así también nosotros debemos de acudir con un corazón contrito y humillado a Jesús, dice la palabra. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que somos pecadores y estamos quebrantados. Significa ser humilde y estar dispuesto a aprender, a adquirir sabiduría, conocimiento, mansedumbre, templanza. Y qué bueno es un corazón que necesita ser transformado para Dios sin tener que tener moldes del mundo. Un corazón en blanco para que Dios lo moldee. Un corazón que necesita de la paz de Dios. Un corazón que necesita con ansias el alimento espiritual que es Dios. Cristo es tu alimento. Él es el pan de vida, al igual que Él también es el agua. En este mensaje estamos hablando solo del pan, pero Él también se declara ser el agua de vida. Ríos de agua viva correrán por todo aquel que cree en Jesús. No necesitas nada más. ¿Quieres luz? Él es también luz. Jesús es la luz del mundo. El pan, la vida, el agua. Todo lo que necesita un ser humano para vivir está en Jesús. Y no necesitas nada más, amigo mío. Debemos de saber y estar dispuestos a adquirir la mejora que Dios nos da, porque Él es la plenitud y sin Dios estamos incompletos. Dios es el maná de vida. El maná es como los sacrificios y ofrendas que se hacían antiguamente, los holocaustos, el cordero, eran tipos de Cristo. Estos sacrificios representaban el sacrificio perfecto, perpetuo, eterno que haría Jesús más adelante. Al igual que el maná. Era un alimento que solo duró 40 años, pero que representaba el alimento espiritual que daría Jesús eternamente en un futuro. Y ahora ese alimento está disponible para usted, al alcance de su mano. Simplemente acuda al Señor y pídale de ese pan del cielo. Dígale: Padre, quiero de tu pan. Padre, quiero de tu agua. Padre, quiero de tu sabiduría. Quiero de tu mansedumbre. Quiero los frutos del Espíritu. Dame de ese pan del cielo para que yo no muera nunca. Porque el pan de Dios te fortalece, te vivifica. Si ese pan tuviera una lista de ingredientes, el único ingrediente que pondría sería Jesús. Pero esa palabra sería más grande que todo un contenido de elementos químicos, conservantes y ácidos antioxidantes, de todo que podemos encontrar en la comida de hoy en día. Mira que el pan es simple, es sencillo. Estamos hablando de un convite, de un plato sofisticado, de algo grande, exaltado. El pan, algo sencillo. Pero en lo más sencillo encontramos a Jesús. En lo más humilde encontramos a Jesús. Quiera Dios que usted vea este vídeo, este estudio y sienta el hambre de Dios. Nosotros debemos de hablar a la gente, somos sal del mundo, dice la palabra de Dios. La sal te da sed. También debemos dar hambre de Dios, de la palabra de Dios. La Biblia debe ser tu pan diario. Algún capítulo, algún versículo de la Biblia que usted quiera leer.
Pues ya lo dijo Jesús cuando fue tentado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Texto que cogió Jesús de Deuteronomio 8:3. Sabemos que Jesús citó muchos versículos del libro de Deuteronomio, donde dice: te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que, como dice en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El maná, el pan de vida, es Jesús tipificado en el maná que recibió el pueblo de Israel durante su peregrinaje en el desierto. Un pan que antes el mundo no había conocido, y ahora lo conocimos. Y el pan está ahora para que usted se alimente de él, lo reciba y no muera jamás, sino que sea un pan que le alimente eternamente. Él es Jesús, el pan descendido del cielo, Dios mismo, para salvarlo a usted. Que Dios le bendiga mucho. Nos vemos en la próxima.